pasado, de Menzies, ayer y hoy. 500.000 personas se han movilizado en este imaginario feriado, donde en la falsedad de la historia le cambiamos la fecha del paso a la inmortalidad a San Martín, so pretexto de que el hecho turístico lo justifica. 500.000 personas sobre 44 millones de argentinos son los que se han movilizado, en su gran mayoría de alto poder adquisitivo, están en las pistas de esquí y están en lugares realmente de alto costo, a excepción de algunos del interior que vienen y aprovechan estar en la capital de Buenos Aires, que es Buenos Aires. Bien, como seguimos en esta falsedad, y como las cámaras turísticas, usando su prensa dicta, dicen del éxito alcanzado, la sociedad vive aturdida en los cambios constantes y permanentes de cuestiones que son mucho más trascendentes, y que es la falsedad de nuestra propia historia, poniendo la fecha que se le ocurre para que algunos puedan hacer turismo, so pretexto de que esto genera una buena economía. Pero nadie piensa que en este lunes las fábricas están cerradas, los comercios trabajan poco, y entonces lo que imaginariamente se produce por un lado, se estanca y se pierde por el otro. Una frase de Perón de gobernar es crear trabajo ha sido utilizada muchas veces declamativamente, digamos, por la dirigencia, y pocas veces cumplida. Y frente a esto, mañana, que es un aniversario del Cabildo Abierto del Peronismo, donde más de 2 millones de personas se juntaron el 9 de julio para pedirle a Evita que lo acompañara a Perón en la fórmula, desconociendo el pueblo la enfermedad avanzada de Eva Perón, y que también es el aniversario de la masacre de Trelew, cuando en plena dictadura militar asesinaron a presos de la guerrilla que estaban en Trelew y que trataron de evadirse, pudieron hacerlo los jefes, pero quedaron atrapados el resto y después aparecieron masacrados. En estos 2 aniversarios mañana, pocos se ocuparán de la historia y muchos del presente con un análisis de proyección hacia el futuro, porque mañana va a haber una marcha convocada por la CGT, acompañada por las 2 CTA y los movimientos sociales, y donde se pliegan los partidos de izquierda y probablemente todo el kirchnerismo, que aprovechará también la ocasión para manifestarse en contra de las políticas de Macri. El otro día decía el presidente de la República que no podía entender por qué los dirigentes sindicales no sabían leer la política y que respetaran el resultado de la voluntad de las pasos. Claro que Macri, lo decíamos el viernes y lo repetimos hoy, Macri evidentemente no hace bien el cálculo, porque el 34% de los votos que le han prestado en este comicio de las PASO son inferiores al 66% que votó otras cosas y que directamente no está de acuerdo con la política económica del gobierno. Por lo tanto, el 66% no está conforme con la política que realiza, imagina y piensa el liberalismo escondido detrás de la supuesta nueva política. Y además, 10 millones de argentinos no fueron a votar, por lo cual si a eso le sumamos el voto en blanco, el voto recurrido y el voto anulado, tendríamos que el porcentaje de 34 sería inferior incluso, y que esto vale no solo para Macri y su proyecto político, sino para Cristina. Porque también, si lo ponemos al revés, Cristina tiene un 34% de gente que la acepta y el resto de la sociedad que está en contra. Dicho de otra manera, inventaron una imaginaria grieta, le hicieron creer a la sociedad que allí estaban las 12 presiones mayoritarias, pero ocurre que la sumatoria de los que no están de acuerdo con uno o con otro da casi la misma cifra, 66%. Entonces, si el 66% no está de acuerdo con el proyecto del gobierno, si el 66% no está de acuerdo con el proyecto que proponen los que antes fueron gobierno, y tampoco los que se presentaron como alternancia tuvieron respaldo electoral, es evidente que la democracia fraudulenta nos ha llevado a un callejón sin salida, donde estamos aturdidos, sin saber muy bien qué va a pasar en octubre, y preestableciendo
que estas cosas podían ocurrir con un gobierno que originariamente ya estaba estableciendo estas variantes hace mucho tiempo, hace casi un año en la CGT, para ser más preciso, en septiembre del año pasado, cuando se hizo el confederal de la CGT el 28 de septiembre del 2016, los dirigentes gremiales ya estaban pergeñando la posibilidad de un paro general. Le estoy hablando de hace casi un año. Y estaban hablando de facultar al trinomio que conducía la CGT a los efectos de poder evaluar las medidas a tomar. Pero los dirigentes se expresaban en aquel comité confederal y decían las cosas que desde sus propias bases le estaban sugiriendo. A un paro general que lo determine, por supuesto, la conducción de la CGT. Somos conscientes, como peronistas, que gobernar es crear trabajo. Este gobierno, si quiere crear trabajo, se lo hace decir a los empresarios, quiere trabajo flexibilizado, precario, y lo dijo hace poco algún empresario eminente, que los sindicatos nos preocupemos más por el trabajo de muchos que por el salario de pocos. La CGT, nosotros queremos trabajo para muchos y salarios para todos. Gracias, compañeros. Y así cada uno de ellos se iba expresando y todos lentamente iban llevando las cosas a un paro general, a una protesta más profunda, y lo hacían desde los sindicatos más chicos, mientras los sindicatos más grandes, los dirigentes de los sindicatos más grandes decían, un momento, esperemos, démosles más tiempos al gobierno, a ver qué pasa. Bueno, pasó un año, y en este año, que estamos muy cerca, esto fue en septiembre, estamos en agosto de un año después, en este año la CGT ha tenido toda la prudencia del caso, ha tenido todo el tiempo y toda la voluntad, y lo único que se ha recibido es la constante amenaza, que suele pasar siempre en este tipo de cosas, de, ojo, no hagan mucha ola porque hay que preservar el trabajo para la mayoría, y entonces, o pretexto de que se merma las fuentes laborales, entonces los aquietan a los dirigentes, los enfrían a los dirigentes para que no avancen en la protesta. Bien, mientras algunos gremios de los llamados gordos no quieren estar en la marcha de mañana, la verdad que tiene muy poca importancia porque nunca han movido mucha gente, me refiero a comercio, me refiero a sanidad, me refiero a los gremios que nunca han movido gente en serio, y que los que sí tienen capacidad de movilización y que alguna vez camioneros, la UTA y demás se integraron en el movimiento de los trabajadores argentinos dentro de la CGT en una línea de salir a protestar, bueno, no solamente que van a estar en la calle, sino que Pablo Moyano dijo hace algunas horas que quería una CGT combativa, que la quería en la calle para defender a los trabajadores y que además esperaba que después de esto se decretara un paro general, es decir, después de la marcha de mañana. Bien, ¿cómo ponemos la marcha? ¿En qué categoría? ¿Resuelve problemas la marcha? No, seguramente que no. ¿Va a resolver alguno de los inconvenientes que existen? No, porque hay una política ya determinada en el gobierno que cualquiera sea el resultado de octubre intentarán aplicarla, pero que si en octubre se lo favorece, seguramente tendrán chapa internacional para poder avanzar con mucha más profundización. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Se viene la flexibilización laboral, se viene la prolongación de la edad de la jubilación, se vienen leyes en contra de los que de una forma u otra están protegidos por el sistema sindical argentino, que con todos sus defectos es único en el mundo, y es por el que hace rato que vienen. Llegó Alfonsín y perdió por unos votos nada más, cuando la ley Mucci, aquel socialista que era ministro de Trabajo, estuvo a punto de cambiar las reglas de juego. Lo intentaron durante todas las dictaduras, lo hicieron en la década del 90, donde el hermano del que hoy entra en Trumbiro, de Daer, como secretario general de la CGT, miraba para otro lado en las privatizaciones. Es decir, lo fueron haciendo en escala, pero nunca pudieron voltear el modelo que, en definitiva, ha tenido desde la misma historia de la fundación de la CGT siempre más de una línea interna, siempre más de una opción, y ha habido, ya lo hemos contado, siempre dos variantes, al punto tal que el 17 de octubre unos estaban en la Unión Ferroviaria y otros en Telefónicos, en la calle Catamarca, y los dos declararon la huelga después que la gente había salido. Es decir,
estaban detrás de la protesta de la masa, detrás de los trabajadores. Bien, mañana la marcha va a ser multitudinaria, y esa marcha no va a modificar la realidad. Pero ¿por qué el gobierno no quiere que se haga? Porque le complica, le empantana lo que ellos están mostrando en el mundo como que fue una victoria, y es una victoria a lo pirro, repito, 34 contra 66 en contra, y entonces, como le empantana esto, le molesta esta situación, han convocado a los movimientos sociales para el día jueves, porque le van a comunicar que ya está la plata, ya están los 30.000 millones que salió por ley del Congreso Nacional, y entonces con eso tratarán de comprar la voluntad de los dirigentes sociales, diciéndole que ya está el dinero y que por favor no hagan más paro, más piquete, etcétera, etcétera. Porque esta tarea ya la empezaron. Ya quebraron algunos dirigentes sociales, en Quilmes, en La Matanza, en algunos otros lugares, y están trabajando para Cambiemos. Es decir, dirigentes que pertenecían a los sectores piqueteros, ahora se pintaron de amarillo porque fueron cooptados por franquicias y voluntades económicas a favor de esos dirigentes, y entonces en esta tarea, al mejor estilo del kirchnerismo, salieron a buscar piqueteros o dirigentes sociales, como ustedes quieran llamarlo, que sean de otros sectores y que peguen el salto para trabajar dentro del PRO. Lo están haciendo, como lo hizo el gobierno anterior y como cada uno de los que maneja el momento político y la billetera tratan de hacerlo. Comprar voluntades de los que se quiebran para lentamente minar la protesta social. Ahora, los movimientos sociales están decididos a mostrarse mañana en las calles, están decididos a movilizar fuerte y están decididos el jueves a sentarse a escuchar. Veremos cómo termina todo esto en una de las situaciones más insólitas que podemos imaginar o que podemos tener, y que está vinculada directamente a que el presidente no saben por qué hay mañana una marcha de protesta, por qué los dirigentes no supieron leer, dice Macri, las PASO. Yo creo, presidente, que han leído mejor que usted, que han entendido mejor que usted, que es ingeniero y se debe haber llevado premio a matemáticas, que 66 es más que 34.